Otro elemento muy importante es que, aunque él no inventó la distorsión y no es el primero que la usa, sí que es uno de los grandes, digamos, como impulsores de este sonido. El uso de los acoples, el uso del fuzz y una serie de historias que realmente como que le dan otra dimensión a este tipo de sonidos. También el vibrato que tiene es espectacular y el uso que hace de las dinámicas es brutal. Y esto, bueno, lo podemos encontrar en diferentes temas a lo largo de su discografía, como Red House o Little Wing, por ejemplo. Pero son elementos que yo destacaría. También el uso que hace de los bendings me parece súper importante, porque bajo mi punto de vista como que lleva a un siguiente nivel lo que había empezado a hacer Albert King. Con temas, por ejemplo, como War on the Watchtower, que se sale de la pentatónica mínimamente, pero consigue fraseos, bueno, pues un poquillo más melódicos. Entonces me parece también un punto súper importante. También, aunque se hayan hecho antes los acoples, el uso y abuso, digamos, de esta técnica, también en ocasiones combinada con la palanca de trémolo, la palanca de vibrato, era algo muy original, muy rompedor. Podemos encontrar un acople súper claro en la intro del tema de Foxy Lady. Otro ejemplo de esta combinación de técnicas la podríamos encontrar en el festival de Woodstock. Jimmy, que era en ese momento el artista mejor pagado, tiene que salir a tocar, pero la actuación se retrasa por las características del festival, que se había ido todo un poco de las manos en cuanto a afluencia de público y una serie de historias. Entonces toca al día siguiente y en esa actuación decide tocar el himno de Estados Unidos, haciendo una crítica a la guerra de Vietnam y de paso, digamos, como que ampliando un poco las posibilidades que tiene la guitarra eléctrica, simulando, bueno, pues los horrores de la guerra, caída de bombas y una serie de historias. El uso del himno en este tipo de eventos y, digamos, de una forma tan poco convencional, despierta críticas en ciertos sectores de la población, aunque este momento se convierte en algo mítico en la historia del rock. También en la interpretación de este tema y de otros temas encontramos el uso de caballitos, digamos, este tipo de usos que hace con la palanca de vibrato, que luego lo vamos a encontrar en otros guitarristas como Van Halen, Satriani y demás. Este festival fue mítico y inmediatamente, bueno, pues pasaría a la historia por un montón de elementos realmente ajenos a Jimi Hendrix, por la organización del festival y porque se le fue de las manos. Bueno, de hecho es que esto daría pues para hacer otro vídeo solo de este festival de Woodstock. Pero si nos ceñimos un poco a la interpretación que hace Hendrix, digamos, del himno y su actuación y demás, supone un antes y después por la originalidad que tiene, por cómo utiliza un instrumento como forma de rebelión y como forma de protesta, porque había muchos sectores de la población de Estados Unidos que estaban en contra de la guerra de Vietnam, y es una forma de, bueno, pues como despertar conciencias o poner un tema sobre la mesa solo con una guitarra eléctrica y sin decir ninguna palabra, porque nadie había, digamos, hecho esta propuesta tan original de hacer un himno de una forma tan poco convencional con una guitarra y sobre todo el simular bombas con la palanca de vibrato, la distorsión, una serie de cosas, ¿no? Así que bueno, este momento es súper importante y pasaría a la historia, pues obviamente por todo lo que he comentado. Si seguimos con otro elemento así que me parece súper importante, es el uso que hace del pedal de wah. Hay otros muchos ejemplos míticos, pero la mayoría cuando pensamos en el pedal de wah o nos pillamos un pedal de wah, como que el primer tema que queremos tocar, generalmente, o de los primeros que solemos querer simular, es Voodoo Child. Entonces me parece un referente también en el uso de este pedal. Cómo hace el uso del pedal, de las dinámicas, cómo se inventa un nuevo lenguaje y digamos como que pone las bases un poco de lo que sería el uso del pedal de wah. También hay que tener en cuenta que este pedal acababa de nacer y entonces, bueno, es un momento perfecto, digamos, como para dárselo a alguien como a Clapton o a Hendrix, y son un poco los dos, bajo mi punto de vista, así como referentes y pioneros de lo que sería este pedal. También me gustaría resaltar la intensidad con la que toca y lo gran guitarrista de blues que es. Esto produce, bajo mi punto de vista, un nuevo enfoque en el blues o en el blues rock por la forma de tocar y por las frases que usa. En este cover se aprecia un poco, bueno, pues la entrega que tiene, el uso de las dinámicas, la fluidez que tiene a la hora de tocar, cómo va fluyendo con la voz, cómo va, digamos, buscando un poco los espacios para complementar un poco la voz o, digamos, como recoger un poco la guitarra o dejar que brille un poco más la guitarra, ese tipo de cosas, ¿no? Esto, bueno, lo podemos encontrar en muchísimos temas y en cualquiera de sus discos. Pero bueno, este tema me parece que estaba guay un poco por recalcar un poco lo que comentaba, ¿no? El enfoque este nuevo que hace en cuanto a la forma de tocar blues. Y es que, bueno, su forma de tocar, realmente, sus raíces están en el blues y en el rock and roll. Entonces,
Todo ese tipo de cosas sientan una base que él desarrolla y que lleva a otro nivel. Por otro lado, el uso que hace de las rítmicas es totalmente novedoso. Nadie había hecho eso en ese momento. Y consigue una combinación de rítmica y solista que se va complementando con la voz, que es perfecta. Así que básicamente se inventa una nueva forma de tocar que no había explorado nadie. Entonces pasa de hacer acordes con cejilla de esta forma a tocarlos de esta forma, dejando el pulgar para que toque las cuerdas graves y liberando el dedo 4 para que pueda añadir algunos adornos en las cuerdas agudas. Esto da lugar a nuevos acordes y nuevas formas de acompañar, como por ejemplo en Little Wing, que encontramos estas disposiciones. Por otro lado, los acordes con cejilla en la quinta cuerda suele adornarlos con double stops, con parejas de cuerdas, y hace bastantes ligados, notas de paso y demás. Entonces nos salimos un poco de la forma clásica de tocar el típico acorde y cambiamos esto por un enfoque un poco más distinto. También el uso que hace de double stops en diferentes momentos, digamos como que para responder un poco a la voz y para complementar diferentes líneas. Y diferentes elementos que se nos podrían ocurrir con respecto a acordes. O por ejemplo cosas sencillas, que son 2 cuerdas y hace un slide o alguna cosa así. No me voy a extender mucho en esto porque creo que aquí tampoco tiene mucho sentido, pero si estudiáis por ejemplo temas como Little Wing o Hey Joe, entendéis un poco más a fondo de qué estoy hablando. Y no nos podemos olvidar del mítico acorde de Hendrix, ¿no? El Hendrix Chord. Este acorde, que seguramente lo descubrirá escuchando a diferentes músicos de jazz, entre ellos por ejemplo Miles Davis, lo podemos encontrar en otros muchos artistas, pero bajo mi punto de vista es Hendrix el que lo trae como digamos a la música popular, el que lo populariza, el que lo trae digamos de las sombras a la luz, ¿no? Como que la gente lo descubre un poco más gracias a él. Por eso que hace de este acorde, sobre todo en temas como Purple Haze. Este Mi 7 con la novena aumentada, que lo que realmente tiene es una tercera mayor con una tercera menor conviviendo, por eso tenemos este sonido así más tenso, ¿no? Estas dos notas que representan mucha tensión, ¿no? La tercera mayor y la novena aumentada, que sería como la tercera menor. Y es por esto, por lo que bajo mi punto de vista, como que abandona un poco el terreno del underground y Jimmy como que lo trae un poco a la música popular. Y por eso recibe este nombre de Hendrix Chord. Pero no es que lo haya inventado él y nada. Había de hecho mucha gente que lo había usado antes que él. Otro elemento muy característico en la forma de tocar de Hendrix es el uso de octavas. Elemento que quizás haya tomado prestado de otros músicos de jazz, pero que bajo mi punto de vista es un elemento también como muy mítico asociado a Hendrix, ¿no? Y creo que es un elemento estilístico muy importante dentro de, bueno, pues este universo que tiene Jimi Hendrix en la guitarra eléctrica y que ha utilizado en un montón de temas y que también ha influenciado a otro montón de guitarristas. Podemos encontrar este uso de octavas en temas como Purple Haze o en Fire. Es uno de los pioneros en utilizar el funky y en explorarlo con influencias más cercanas al rock. Con diferentes temas, pero yo destacaría Fire, que lo hemos comentado hace nada. También es uno de los pioneros en utilizar el tritono en un tema de una forma tan clara y tan marcada. Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en Purple Haze, y el tritono no lo hace la guitarra solo, sino que es una combinación de bajo y guitarra. Él va tocando las octavas de si bemol y el bajo lo que hace es tocar mi con octavas. Entonces esta combinación haría que tuviéramos el tritono. El tritono es este intervalo tan disonante que luego explorarían muchísimos grupos, entre ellos Black Sabbath, y que lo podemos utilizar para conseguir una sonoridad un poco más metal, ¿no? Más oscura, más tensa, etc. En definitiva deja un montón de momentos míticos y elementos que hacen que, digamos, como que diferenciemos un poco a un guitarrista virtuoso del resto de músicos y demás.
la originalidad que tiene, la forma de provocar, la rebelión, esta contracultura y todos estos elementos que forman parte de Hendrix y que luego, bueno, podemos identificar en otros muchos músicos. Porque su originalidad, su forma de tocar, su enfoque tan personal, la forma tan poco convencional que tiene de tocar la guitarra, hace que, bueno, pues muchos otros guitarristas le veneren y hagan guiños a cómo tocaba él. Podemos encontrar, por ejemplo, a Stevie Ray Vaughan, el hecho de tocar con los dientes, tocar por detrás de la espalda. Podemos encontrar un montón de guitarristas que hacen este tipo de cosas y generalmente lo asociamos a Jimi Hendrix. Pero digamos que esos elementos tan poco convencionales y como de fuegos artificiales los solemos asociar más a Jimi que a otros guitarristas o otros músicos. Y luego, bueno, su estilo, su forma de vestir, su forma de comportarse en el escenario, que luego imitan muchísimos músicos como Prince, como Lenny Kravitz, como Steve Vai, como Stevie Ray Vaughan y un largo etcétera. Y también muchas imágenes que nos deja, vídeos de él tocando, fotos de quemando la guitarra, una serie de elementos como que se quedan en el imaginario colectivo, ¿no? Así que bueno, ya veis que hay un montón de elementos y es que se hace un poco difícil condensar todo lo que ha aportado y todo lo que ha hecho en una carrera tan corta, porque realmente se murió a los 27 años, pero había llegado pues 4 años aproximadamente antes a Londres. Entonces, en ese espacio de tiempo, digamos que genera todo esto. Así que no se me ocurre realmente una figura tan mítica que ha revolucionado la escena de esta forma y sobre todo la guitarra en ese tiempo. Por lo que me parece uno de los mejores guitarristas de la historia y se merece todos los homenajes que se le hagan.